Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy publiqué un poco más tarde, o sea, hace una hora, así que no sé si tuvieron tiempo a leer lo que escribí, pero bueno, ya lo harán y complementarán con lo que expliqué hoy. El tema de hoy es la luna. Bueno, ¿se acuerdan que el primer día que veníamos hablando sobre el primer día que hablé sobre todo el sistema solar y cómo funciona, las distancias y cómo nos afectan, ¿sí? Estuve explicando de cómo la gravedad de los diferentes planetas nos van afectando en función de la distancia, ¿sí? De que cuanto más cerca están, más nos afecta, cuanto más lejos está, más sutil es lo que nos afecta y cuesta un poco más percibirlo, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a hablar del astro que más nos afecta al día a día, el que realmente todos podemos ver cómo cambia nuestros días cada vez que aparece. Es el que más fuerza tiene sobre nosotros y sobre nuestra vida diaria. Así que la luna es el astro más importante, más allá del Sol, obviamente, pero diría incluso más importante que el Sol. Porque obviamente la tenemos muy, muy cerca, a unos 350.000 kilómetros de distancia. O sea, nada. Acá a la vuelta. Además, recuerden que habíamos hablado también de el efecto de la luz que llega a nosotros y cómo nos afecta, cómo la luz se refleja hacia nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, este astro es el que más rápido nos llega el reflejo de su luz, porque solo tarda un segundo en llegar a nosotros. Un segundo. O sea que en un segundo la luz que se refleja en la luna llega a la superficie de la Tierra. Y por esto mismo también es el satélite que más nos afecta. Recordemos que, como todos los planetas y todos los satélites, la luna no tiene luz propia. La luna no brilla, sino que la luna refleja la luz del sol, ¿sí? Entonces, cuando la luz que viene del sol ilumina la luna y es los fotones del sol que reflejan en la luna son los que llegan a nosotros, dando la sensación de que la luna es la que brilla, ¿sí? Recordemos esto también para tenerlo en cuenta. Por más que a veces parece obvio, puede que para muchas personas no lo sea todavía. Bien, y esto también es algo interesante a tener en cuenta, de que un planeta o un satélite no tiene luz propia, ¿sí? Sino que para verse, necesita de la luz del sol. O sea que hacen referencia a aspectos de la personalidad que no son reales, sino que en realidad son reflejos, ¿sí? Por eso habla de aspectos de nuestro subconsciente, de nuestro inconsciente, de aspectos que están ocultos y que la luz del sol es la que los saca hacia afuera, ¿sí? O sea, no tienen luz propia, no son en sí algo determinante, sino que son cosas que nos ayudan como herramientas en la vida. Bien, y aquí vamos a hacer una explicación clave, que es qué significa ser un planeta, qué significa ser un satélite. Planeta, recordemos, es aquel errante. Planeta significa un mundo
que circula alrededor de un Sol. Entonces, es una estructura gaseosa o de rocas que circula alrededor del Sol y que tiene un eje, una gravedad propia, capaz de mantenerse en una órbita alrededor del Sol. Por el otro lado, un satélite es una roca que no tiene una fuerza gravitacional o un núcleo potente capaz de generar una órbita alrededor de una estrella, pero que sí tiene la capacidad de girar alrededor de un planeta, ¿sí? O sea que un satélite es una roca menor con una menor intensidad gravitacional, con poco campo electromagnético, que es tan débil que queda atrapado en la órbita de planetas. O sea que un satélite es aquello que da vueltas alrededor de un planeta y un planeta aquello que da vueltas alrededor de un sol. La Luna es un satélite de la Tierra, ¿sí? La Luna es un nombre, ¿está? Igual que Sol. El Sol es una estrella que se llama Sol. La Luna es un satélite que se llama Luna, ¿sí? No se llaman lunas a los otros satélites de otros planetas. Se les llama satélites. Por ejemplo, Marte tiene Phobos y Deimos, ¿sí? Phobos y Deimos son los dos satélites de Marte. No se les llama lunas, se les llama Phobos y Deimos, ¿sí? Entonces, Luna es una sola y está en el planeta Tierra. Antes que nada, desde mi punto de vista y desde lo que yo sé, ¿sí? Voy a tratar de despejar esta duda. La Luna es un satélite real. No es artificial, no es un holograma, ¿sí? Es real. Está ahí, se toca, se puede ir, es físico y está acá desde millones de años en la formación de la Tierra. Si la Luna fuese artificial, si la Luna fuese un holograma, no podríamos existir. Estaríamos todos muertos. En primer lugar, no solo estaríamos muertos, sino que no existiríamos. Literalmente no habría vida en la Tierra. Y ahora explico por qué. Sé que muchas personas han dicho o estarán diciendo que la Luna es un satélite artificial que está ahí para controlar a la humanidad o lo que sea. Tengamos en cuenta de que la Luna está registrada desde los primeros comienzos de la humanidad, porque los primeros humanos ya hablaban de la Luna, ya marcaban las fechas de la Luna. Tengamos en cuenta también que hay trozos de la Luna en la Tierra, polvo lunar, etc. Tengamos en cuenta que el eje de la Tierra, el movimiento de la Tierra, todo se debe a la Luna, ¿sí? O sea que si no hubiera Luna, no hubiera pasado nada de lo que pasó en la historia, ¿está? O sea, no podemos considerar que la Luna está ligada solamente a controlar a los humanos o a lo que sea, porque los humanos, si toda la pantalla es la historia de la Tierra, los humanos no son ni una milésima al borde de la pantalla, ¿sí? O sea que la Luna estuvo durante todo este tramo de la pantalla y nosotros aparecimos acá del tamaño de una pulga o una bacteria, ¿sí? Al final. O sea que no somos tan importantes, gente. Me gustaría aclarar esto para que nos bajemos el ego espiritual de la importancia de la Tierra, ¿sí? Los humanos somos una opción evolutiva del planeta Tierra. No somos tan importantes, ¿sí?
O sea, bajémonos un poco de ahí. Solo para decir eso. Perdón, es un sacudón capricorniano. Vamos a la parte física primero, de lo que es la luna. En el principio de toda la historia de la Tierra, no de la humanidad, en el principio de toda la historia de la Tierra, em, em, la Tierra era como Venus. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de... ¿se acuerdan que ayer hablamos de Venus? Un infierno, ¿sí? Es un infierno real. Bueno, la Tierra era igual que Venus, ¿sí? Estaba todo con fuego, lava y demás. En el proceso de formación del sistema solar, la Luna era un planetoide. Planetoide se le llama así porque todavía no tiene una órbita fija y por lo tanto está vagando por el universo tratando de encontrar su órbita, que podía convertirse en un planeta alrededor del Sol, ¿sí? O en un satélite como terminó siendo. Entonces un planetoide es como una cosa que no se sabe todavía qué es exactamente, como Plutón, ¿sí? Que es un planetoide. Entonces, porque no tiene una órbita fija, Plutón, pero bueno, ya hablaremos de él. Entonces, en ese proceso había muchos más, no solamente la Luna, la Tierra, había muchísimos pedazos, muchísimos pedazos de rocas, asteroides gigantes que iban colisionando y chocando uno con otros, y los que no tenían núcleo terminaban agrupándose creando un planeta. Entonces había un pedazo con núcleo y otros que no, colisionaban, desastre, un caos terrible, pero todo terminaba cayendo a uno y formaban una única roca, ¿sí? Había otros que eran más grandes, entonces no podían formarse y terminaban creando satélites, como la Luna. En ese periodo, obviamente que hubo más trozos flotando alrededor de la Tierra. Podríamos decir que la Tierra tuvo 2, 3 y hasta 4 lunas en un momento, antes de que se terminara de unir todo. Pero en ese momento no había vida en la Tierra, era como Venus, era un planeta muerto, lleno de fuego y lava. Bueno, ¿qué sucede? Cuando aparece la Luna y queda atrapada en la gravedad de la Tierra, pasa algo muy interesante e increíble. Y es que la gravedad de la Luna es lo suficientemente fuerte como para permanecer en una órbita, pero lo bastante débil como para formar parte de la Tierra. Entonces sigue acá en la Tierra. En ese momento la Luna giraba muy rápido, daba vueltas rapidísimo alrededor de la Tierra y también su órbita era mucho más rápida. Con el tiempo, la Luna se va alejando, ¿sí? Se va alejando, se va alejando. Aproximadamente se aleja 3 centímetros al año, ¿sí? Nada, esto, ¿sí? 3 centímetros al año se aleja de la Tierra. Y cuanto más se aleja, más lento gira, ¿sí? O sea que al principio, cuando estaba cerca, giraba muy rápido, pero en este giro constante alrededor de la Tierra se va poniendo cada vez más lenta, más lenta, más lenta, ¿sí? Se aleja y se vuelve más lenta, más lenta, más lenta, más lenta. Entonces acá pasan dos cosas muy interesantes con la Tierra. En tanto se va alejando y va perdiendo fuerza su propia gravedad, esto significa que hay momentos del giro en que la Luna tarda la misma cantidad de días en dar la vuelta sobre sí misma que dar la vuelta alrededor de la Tierra. La Luna, el día de la Luna dura 27 días de la Tierra.
27 días y algo, casi medio, ¿sí? 27 días y medio de la Luna, perdón, 27 días y medio de la Tierra es lo que tarda la Luna en girar. Y 27 días, 28 días, es lo que tarda la Luna en dar la vuelta alrededor de la Tierra. Es por esto que desde nuestra perspectiva siempre vemos la misma cara, pero no siempre fue así. En la época de los dinosaurios, la Luna giraba más rápido, estaba más cerca. Entonces se podía ver, hace billones de años, se podía ver otra forma de la Luna, otra cara de la Luna, ¿sí? Ahora nosotros vemos siempre la misma porque está girando en la misma cantidad de tiempo que tarda en dar la vuelta al Sol. ¿Se entiende esto? ¿Por qué siempre vemos la misma cara de la Luna? Más o menos. Dentro de miles y miles de años, cuando la Luna, millones de años, cuando la Luna esté más lejos de la Tierra, también la Luna va a dejar de girar prácticamente. Entonces vamos a poder ver la otra cara de la Luna cuando vayamos girando. ¿Qué sucede? La gravedad de la Luna no es fuerte, pero es lo suficientemente fuerte como para desviar asteroides. Cuando la Luna pasa alrededor de la Tierra, todas las rocas que vienen hacen una curva y se van. La gravedad de la Luna los aleja, protegiendo a la Tierra de estar constantemente bombardeada de asteroides y cometas. O sea que la Luna forma como si fuera un escudo para la Tierra. Protege a la Tierra de asteroides y cometas todo el tiempo. Y lo podemos ver cuando vemos la Luna, la cantidad de cráteres que tiene, ¿sí? Estos son un montón de esas colisiones que hubo durante la formación de la Tierra y la Luna que fueron dejando todos esos huecos. Entonces, muchas de esas asteroides que no caen en la Tierra solían caer en la Luna y muchos otros son desviados de la Luna, gracias a la Luna. O sea que la Luna nos está protegiendo todo el tiempo de un montón de cosas que están flotando por el espacio. ¿Qué implicó esto? ¿Qué implicó la protección de la Luna? Que la Tierra tuviera tiempo de hacer un proceso interior sin tener que estar todo el tiempo transformándose por rocas del espacio. Es decir, que todas las cosas que cayeron a la Tierra empezaron a hacer su proceso químico dentro de la Tierra sin ser interrumpidos por nuevos cometas, por nuevos asteroides, lo cual permitió que surgiera en la Tierra la aparición del agua, ¿sí? El agua empieza a apagar los volcanes, empieza a apagar la lava que había en todos los cráteres de la Tierra y empieza a llenar la Tierra de agua. Con lo cual, a través de la reacción química de los volcanes y el agua, aparece la vida. Que esto ya lo hablamos en otros videos. La Luna, entonces, es la que permitió que en la Tierra existiera la vida. Y es la que hasta el día de hoy permite que exista la vida. Nosotros debemos nuestra vida a la Luna. Y a su vez, recordemos, la Luna está dentro del campo geomagnético está dentro del campo magnético de la Tierra, o sea, del campo gravitacional de la Tierra. La Luna está siendo empujado, es como si agarrásemos algo y la Tierra está haciendo así con la Luna, ¿sí? Como que está tomándola de una mano y dando la vuelta, como una danza, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el peso gravitacional de la Luna está conectado al peso gravitacional de la Tierra. Y por lo tanto, cuando la Luna se mueve, también se mueve la Tierra. Es decir, que parte de la rotación terrestre, la velocidad de la rotación terrestre, de los efectos del campo magnético de la Tierra, están relacionados a la circulación de la Luna, a la rotación de la Luna.
¿Qué hace esto? Que la gravedad de la Luna movilice dentro de la Tierra todo aquello que sea sutil y que no sea tan potentemente atraído por el núcleo, es decir, el reino mineral. Todos los minerales se atraen hacia el núcleo de la Tierra, pero todo lo que es gaseoso y líquido está por encima, flotando, ¿sí? Sus átomos están más distendidos, no están tan comprimidos, no tienen tanto peso. Entonces, como los átomos están más distendidos, son más susceptibles al campo electromagnético, están más flexibles, ¿no? Por lo tanto, la gravedad de la Luna y el poder geomagnético les afecta mucho más. Y me estoy refiriendo a las aguas y los gases de la atmósfera. Es por esto que la Luna afecta a todo lo que esté controlado flexiblemente por el campo magnético de la Tierra. Es decir, las mareas, el movimiento de las aguas en los océanos, la presión baja, la presión alta, atmosférica, las tormentas, la descarga de los rayos a la Tierra. Todo esto que es climatológico está relacionado con el movimiento de la Luna. O sea que la Luna mueve básicamente lo que sería el caldero de la vida, ¿sí? Todo lo que es la electricidad, el geomagnetismo, el agua, los básicos componentes que hicieron que surja la vida, es como si la Luna fuese la bruja que está revolviendo el cántaro, el pote, ¿sí? La olla de la bruja, es como si fuera la que está revolviendo en cada giro, ¿sí? El caldero de la vida. Y por lo tanto, si esto fue así desde el principio, todos los seres que descendemos de las células madres que surgieron en el océano, todos estamos conectados en nuestro biorritmo, es decir, los ciclos de la vida, a la Luna. O sea que durante millones y billones de años, nuestra vida está alineada a los ciclos de la Luna. El biorritmo es literalmente el ritmo de la Luna. Y nosotros los humanos lo podemos entender muy bien a esto. ¿Por qué? Porque el ciclo de reproducción, de fertilidad en el cuerpo, se produce en función del ciclo lunar. La Luna tarda 28 días en dar la vuelta alrededor de la Tierra, que es lo mismo que tarda una mujer en entrar en su periodo menstrual. Es por esto que nosotros relacionamos a la Luna con la madre. Todas las madres de la Tierra están alineadas a los ciclos de la Luna, porque la Luna es la que gestionaba el proceso de reproducción, para que las células se dividan, para que haya expansión de la vida. El proceso de reproducción es un proceso vinculado al ciclo de la Luna. Entonces, como el nacimiento está relacionado a la Luna, está relacionado a la noche, a la fertilidad, a la sexualidad, entonces se le otorga ese carácter de la madre de todos. Debido a esto, la Luna fue siempre más importante que el Sol. Para los seres vivos, para los humanos, se interpretaba que la vida la traía la Luna. ¿Por qué? Porque el Sol salía siempre. El Sol sale siempre. Más allá de que tenga solsticios, equinoccios, el Sol sale siempre. Pero los ciclos de la Luna indicaban el crecimiento de una semilla, la floración de una planta, el fruto,
la fertilidad de una mujer, la capacidad de pensar de una persona, afectaba al plano emocional, afectaba al comercio, afectaba a tantas cosas del día a día que se tenía más en cuenta qué pasaba con la luna que qué era lo que pasaba con el sol. Porque para la agricultura, para la caza, para la reproducción, había que seguir la luna, porque la luna marcaba el ritmo de la vida. Es por esto que los humanos dividieron su año no en un calendario solar específicamente, sino en un calendario lunar. El calendario lunar era el que decía cómo vivir. Una civilización que se mueve al ritmo de la luna es una civilización que vive en equilibrio con su energía vital. Bien, es por esto mismo que, por ejemplo, en la lengua griega, a la luna se le llamaba la unidad de tiempo, ¿sí? Que se dice monás. El año se dividía en 13 mónadas. 13 mónadas, que son 13 meses de 28 días cada uno, 28 días del ciclo. Entonces, una luna, otra luna, otra luna, desde la luna nueva a la luna llena, ¿sí? Luna, 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 son 13 lunas en total. Entonces, esta palabra mónada es la que da lugar al nombre mes, ¿sí? Un mes es una unidad de tiempo lunar. Bueno, los griegos al espíritu de la luna le llamaban Selene. Selene viene de la palabra selas, que significa luz, brillante, y que Selene era el espíritu de la luna y significa la que irradia la luz, ¿sí? La que brilla. Pero ¿cómo brilla la luna? Brilla de blanco, ¿sí? Entonces también se le conocía como Leuknas, que significa que brilla de blanco. Leuk means, leuk significa blanco, luz blanca. De ahí viene la palabra leucocito, leucemia, ¿sí? Tiene que ver con los glóbulos blancos. Está leuco, significa blanco. Entonces, los romanos a este Leuknas le llamaban Leunas, ¿sí? Porque no podían decir Leunas. Y por eso aparece la palabra luna, ¿sí? La palabra luna es Leunas, que significa luz blanca. Bueno, entonces, viendo esta visión de la luna, vamos a recordar entonces que el aspecto psicológico de la luna en nosotros tiene que ver con la vida y la madre, tiene que ver con mamá, ¿sí? Porque es la que va generando la vida. Porque yo pude nacer gracias a la menstruación, al periodo, ¿no? Al periodo fértil de mi madre, que está relacionado con los ciclos lunares. Entonces, para que yo pueda existir, se tuvo que dar un proceso de millones de años de fertilidad femenina. Entonces, por esto mismo, el ciclo de la luna está relacionada a mamá. Y por lo tanto, también está relacionada a nuestra sangre, las aguas internas. Cuando la luna está llena, nuestras aguas se mueven más, fluyen como la marea de los océanos. Sube la marea de los océanos por la luna. Entonces, en nuestro cuerpo pasa lo mismo, porque todas las aguas pasan por el mismo proceso. Están controladas por la gravedad de la luna. Esto implica de que nuestro humor, nuestras emociones, cómo me siento, también la agresión, la rabia, la ira, pero la alegría, la felicidad, todo está en cierta forma
movido hormonalmente por el ciclo de la luna. Entonces, dependiendo de cómo estamos nosotros equilibrados en nuestra vida, nos afecta de una forma o de otra. Por eso también los ciclos de agricultura, por ejemplo, de siembra, de cosecha, se regulan en función también de la luna. ¿Cuándo es la luna llena? ¿Cuándo es la luna nueva? Porque así se sabe si hay más abundancia en la cosecha, si hay menos abundancia. Tiene que ver con la fuerza con la que las plantas absorben el agua o no. Por esto la luna es el que más directamente nos afecta. Está ahí, parece que está lejos, pero en realidad su peso gravitacional marca todo. Cómo comemos, qué le pasa a los productos que comemos, qué le pasa a nuestros océanos, a nuestras emociones, a nuestro ciclo vital, nuestras culturas, todo lo que sucede en el día a día está regulado por la luna. O sea que cuando vamos indagando un poco más en el efecto que tiene la luna en nosotros, vamos a entender de que no existiríamos sin la luna. Por eso, pensar de que es algo que no existe, que es irreal, que es un holograma, si fuera así, básicamente no podríamos estar aquí hablando. El concepto de... ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Que hace tiempo dejamos de utilizar el calendario lunar para empezar a usar el calendario solar. ¿Y qué sucede con el calendario solar? El tema con el calendario solar es que habla de conceptos trascendentales, habla de estrellas, habla de cosas que están mucho más lejos, habla de las 12 constelaciones. Habla de la luz, de la iluminación, de llegar a lo más lejos posible, ¿no? Entonces, no regula nuestra vida cotidiana, regula los procesos superadores del ser, pero no el día a día. Y eso es lo que trae problemas en nuestra vida. Estamos descentrados, estamos en conflicto constante, no podemos vivir tranquilamente nuestras vidas porque estamos viviendo nuestras vidas en función de un tiempo relacionado a cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida. Por lo tanto, es necesario volver a utilizar un calendario lunar para poder realmente vivir en el ritmo de la Tierra. Entonces, para el día a día usamos el calendario lunar. Para los procesos trascendentales usamos el calendario solar. Bueno, espero que se entienda entonces la importancia de la luna ahora desde otro lugar, ¿sí? Así que fíjense que estamos tan descentrados muchas veces que no sabemos cómo guiarnos por la luna. Y cada mes empieza con la luna llena. O sea que simplemente vean cuándo es la luna llena y ahí empieza el mes de 28 días. Tenemos entonces luna nueva, que es cuando no se ve la luna, y tenemos luna llena, que es cuando se ve completamente la luna. Son los dos procesos importantes. En la luna nueva se empiezan las cosas, en la luna llena se cierra un ciclo. Entonces, este sábado tenemos luna llena, este sábado 27 de febrero tenemos luna llena en Virgo. Por lo tanto, tiene que ver con cerrar un proceso de 6 meses en que tuvimos la luna nueva en Virgo, ¿sí? Así que el proceso de este sábado es pensar, replantearse todo lo que hemos aprendido a ordenar, ¿sí? ¿Qué es lo que he ordenado en mi vida en los últimos 6 meses? ¿Sí? Que con este proceso creo que fueron muchas cosas, espero. Es un día de revisión
de lo que hemos logrado ordenar en los últimos 6 meses. Bueno, eso, creo que con eso se resume un poco la luna, creo. Así que les recomiendo que empecemos a vivir en función del calendario lunar, la vida día a día. Bueno, la información del día de hoy es: la vibración es 10, relacionada al plexo solar. La afirmación es: yo soy equilibrio del ser. El código del día es futuro. En el inicio del universo todo era una intención, es decir, que antes de que existiera la primer partícula u onda, todo en el universo era mente, intención y potencialidad, lo cual en términos de tiempo se traduce como futuro. El futuro es la alta vibración, es decir, todo aquello que se mueve tan rápido que no puede alcanzarse ni percibirse o verse. Está fuera de nuestra lenta percepción y se dispersa en tantas direcciones que no puede encasillarse. El futuro no es uno solo, es todos los posibles sucediendo en un instante.